Hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier ruido, cuando la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino un abismo que parece tragarte sin remedio. La sensación de estar solo, perdido y sin valor puede envolver hasta al alma más fuerte, una tormenta interna donde cada pensamiento se convierte en una sombra implacable. ¿Por qué, a pesar de todos los esfuerzos, ese vacío persiste? ¿Qué ocurre cuando el mundo exterior continúa girando y tú sientes que te has quedado atascado en un rincón oscuro? A lo largo de la historia, grandes mentes han enfrentado estas mismas preguntas, seres humanos que supieron cómo atravesar las profundidades del sufrimiento para emerger con una sabiduría capaz de transformar vidas. El estoicismo, nacido hace siglos entre ruinas y conflictos imperiales, ofrece respuestas tan poderosas como prácticas para quien se siente atrapado por la tristeza y la soledad. No son meras ideas o frases bonitas, son herramientas forjadas en el crisol del dolor humano y pulidas por quienes comprendieron el arte de vivir con dignidad frente a la adversidad. Marco Aurelio escribió sus meditaciones desde un trono rodeado de guerras y traiciones. Séneca soportó exilios y conspiraciones mientras cultivaba serenidad interior. Epicteto enseñó a encontrar libertad incluso cuando encadenado por su propia realidad. Estos filósofos compartieron secretos para reencontrar valor cuando todo parece perdido, estrategias para recuperar control sobre tus emociones, aunque el mundo intente arrebatarte la paz. No es cuestión de negar lo que sientes, ni esconderte detrás de máscaras falsas. Se trata de enfrentar cada tormenta con coraje silencioso y claridad mental. Cada palabra estoica es un faro en medio del naufragio personal, recordatorios firmes sobre aquello que está bajo tu poder cambiar, tus pensamientos, tu actitud, frente a aquello inmutable, circunstancias externas e imprevisibles. Esta distinción es clave para romper cadenas invisibles e iniciar un camino hacia la resiliencia genuina. Cuando crees no valer nada, ellos te recuerdan que tu valor reside en cómo respondes al sufrimiento mismo. Allí nace una fuerza inquebrantable capaz de resistir tempestades interiores sin derrumbarse jamás. Este conocimiento milenario no promete eliminar tristeza o soledad instantáneamente, pero sí ofrece un mapa claro para navegar esos sentimientos con dignidad renovada día tras día. Descubrirás consejos prácticos basados en aceptar lo inevitable sin rendirte ante ello, cultivar gratitud incluso en pequeñas cosas olvidadas, mantener perspectiva al recordar cuán efímero es nuestro paso por este mundo, proteger tu mente evitando caer presa del resentimiento o autocompasión destructiva. En definitiva, aprenderás a levantarte cada vez que caigas, porque habrás encontrado dentro tuyo un aliado invencible llamado razón guiada por virtud. Te invito a abrir esa puerta interior donde yace esta filosofía antigua, pero eternamente vigente. Juntos exploraremos esas enseñanzas transformadoras capaces de iluminar aún las noches más negras. Así empieza este viaje hacia recuperar tu valor auténtico cuando sientes estar roto, solo, vencido, porque siempre hay luz esperando ser descubierta tras las sombras más densas. Solo hace falta conocer dónde buscarla realmente. Cuando te sientes triste, solo y crees que no vales nada, es común que la mente se inunde de pensamientos oscuros, como si estuvieras atrapado en un laberinto sin salida. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a enfrentar esas tormentas internas con una perspectiva diferente. Ellos creían que nuestra verdadera fortaleza surge al aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y filósofos estoicos, escribió: «La felicidad depende de ti mismo», recordándonos que el valor auténtico nace desde dentro y no de las circunstancias externas. Un ejemplo poderoso es la historia de Epicteto, quien siendo esclavo enfrentó enormes adversidades, pero nunca permitió que su espíritu se quebrara. Su enseñanza central era distinguir entre lo que depende de nosotros, nuestros juicios, deseos y acciones, y lo que escapa a nuestro dominio, como la opinión ajena o los eventos imprevisibles.
Cuando sientas ese peso abrumador del desánimo o la soledad profunda, puedes empezar por entrenar tu mente para observar esos sentimientos sin dejarte arrastrar por ellos. Reconoce tu tristeza sin juzgarla ni convertirla en una sentencia definitiva sobre tu valor. Además, esta filosofía invita a cultivar la virtud como camino hacia la resiliencia, ser justo contigo mismo primero, practicar la sabiduría mediante el autoconocimiento, mostrar coraje para enfrentar cada día aunque parezca difícil, vivir con templanza evitando caer en excesos emocionales. En momentos oscuros recuerda también a Séneca, quien aconsejaba: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Su vida estuvo llena de desafíos políticos y personales, pero siempre mantuvo firme su integridad interior. Los estudios modernos apoyan estas ideas milenarias. Investigaciones en psicología positiva muestran cómo adoptar una actitud activa frente al sufrimiento mejora notablemente el bienestar emocional. Reconocer tus pensamientos negativos como pasajeros y redirigirlos hacia acciones constructivas fortalece tu autoestima, poco a poco. Por eso, cuando te sientas roto o abatido, recuérdate: tú tienes el poder para cambiar tu mirada sobre ti mismo y las situaciones complicadas. No necesitas validar tu existencia con logros externos ni compararte con otros. Simplemente existe un valor intrínseco en ser humano consciente, capaz de aprender incluso del dolor más profundo. Al integrar estas enseñanzas estoicas, estarás construyendo un refugio mental sólido, donde esa luz esperada comienza a brillar tímidamente tras las sombras más densas. La clave está en comenzar hoy ese diálogo interno compasivo basado en aceptación realista y responsabilidad personal sincera. Cuando sientes que la tristeza te envuelve y la soledad parece un peso insoportable, es crucial recordar que tu valor no depende de circunstancias externas ni del juicio ajeno. Los estoicos enseñan que el poder de decidir cómo reaccionar ante lo que sucede está siempre en tus manos. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y filósofos estoicos, enfrentó guerras, pérdidas personales profundas y responsabilidades abrumadoras. Sin embargo, él encontraba en su diario personal una forma de reafirmar su fortaleza interior al escribir frases como: «La felicidad depende de ti mismo». Esto significa que aunque las emociones negativas aparezcan, no debes permitir que definan tu identidad ni tu destino. Séneca también enfrentó persecuciones políticas y traiciones cercanas. Sin embargo, mantenía la idea clara de que ninguna adversidad externa puede tocar el dominio interno si tú no se lo permites. Puedes tomar esta enseñanza para cultivar un diálogo interno compasivo pero firme, reconociendo las emociones difíciles sin dejarte arrastrar por ellas. Un ejemplo concreto podría ser cuando te sientes rechazado o ignorado en algún grupo social o laboral. En lugar de caer en pensamientos autodestructivos sobre tu valía personal, recuerda que esas circunstancias son externas y fuera de tu control directo. Lo único realmente manejable es cómo decides reaccionar ante ellas. Epicteto recomendaba enfocarse solo en aquello sobre lo cual tienes control, tus acciones, tus pensamientos, y aceptar con serenidad aquello que escapa a ese control. Esta perspectiva libera enormemente porque reduce la ansiedad causada por querer cambiar lo inmutable o esperar reconocimiento externo para sentirte valioso. Además, estudios recientes indican que practicar la aceptación realista mediante técnicas basadas en principios estoicos puede disminuir significativamente síntomas asociados con depresión y baja autoestima. Cuando dejamos ir expectativas irreales sobre nosotros mismos o los demás, abrimos espacio para una autoaceptación sincera y responsable. Recuerda también la historia del esclavo Epicteto, quien pese a su condición encontró libertad interior invencible. Su filosofía nos muestra claramente cómo nadie puede arrebatar nuestra dignidad si decidimos mantenernos firmes desde dentro. En momentos donde sientas esa voz crítica interna amplificando el dolor o el rechazo social, intenta responderle con amabilidad pero sin concesiones. Esto duele ahora, pero no define quién soy ni mi valor.
Practicar esta respuesta repetidamente fortalece poco a poco esa resiliencia emocional imprescindible para superar etapas oscuras. Al comenzar hoy ese diálogo contigo mismo basado en aceptación realista y responsabilidad personal sincera, estás sembrando semillas para crecer hacia una versión más fuerte e íntegra. Cada pequeño paso cuenta, porque transforma gradualmente ese sentimiento paralizante. No valgo nada hacia un entendimiento profundo. Vales mucho simplemente por ser humano, capaz de enfrentar sus batallas internas con coraje y amor propio auténtico. No olvides nunca eso, porque ahí reside todo el poder para cambiar tu experiencia vital desde adentro hacia afuera. Cuando te sientes triste, solo y sin valor, recuerda que no estás definiendo quién eres realmente. Esos momentos son apenas nubes pasajeras en el vasto cielo de tu existencia. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, enfrentó numerosas dificultades, desde enfermedades hasta traiciones personales, y aún así encontró fortaleza al entender que lo único verdaderamente suyo era su mente y cómo la dirigía. En lugar de dejarse arrastrar por el desánimo, usaba esas pruebas para fortalecer su carácter. Tú también puedes hacer lo mismo. No es lo que te sucede lo que determina tu valía, sino cómo decides responder a ello. Sé como Epicteto, un esclavo liberado que enseñaba que la felicidad depende de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. La tristeza profunda muchas veces nace cuando luchamos contra circunstancias fuera de nuestro alcance. Aceptar esto con serenidad libera una enorme carga emocional. Por ejemplo, si alguien te ignora o critica injustamente, no permitas que eso defina tu autoestima. Controla tus pensamientos sobre ti mismo y cuida esa voz interna con compasión auténtica. Hay una historia poderosa sobre Séneca. Tras ser acusado injustamente y exiliado, mantuvo su dignidad intacta porque comprendió que ningún juicio externo podía tocar su esencia ni ensombrecer sus virtudes internas. Esa actitud es fundamental para superar sentimientos de inutilidad. Cuando crees firmemente en tu valor interior, las tormentas externas pierden fuerza e impacto. Además, es útil recordar estadísticas sorprendentes sobre resiliencia humana. Estudios muestran que personas expuestas a adversidades severas pueden recuperarse e incluso crecer emocionalmente más fuertes después del trauma, cuando adoptan perspectivas similares a las enseñadas por los estoicos. Esto confirma científicamente aquello milenario: cultivar el coraje interno transforma profundamente nuestra experiencia vital. Haz un ejercicio sencillo cada día. Reconoce una dificultad presente, pero céntrate en qué aspectos puedes manejar proactivamente. Tu actitud hacia ella, sin desgastarte intentando controlar lo incontrolable. Así estarás entrenando tu mente para resistir mejor episodios oscuros y recuperar rápidamente la luz propia. Finalmente, nunca olvides cuidar el amor propio como fundamento sólido donde construir todo cambio. Sé amable contigo mismo en esos días difíciles, porque mereces respeto tan profundo como cualquier otra persona en este mundo complejo. Eres capaz de enfrentar tus batallas internas con valentía genuina, porque dentro reside ese poder inmenso para transformar tu vida desde adentro hacia afuera y comenzar a escribir capítulos nuevos, llenos de esperanza realista y equilibrio verdadero. Valentía genuina porque dentro reside ese poder inmenso para transformar tu vida desde adentro hacia afuera y comenzar a escribir capítulos nuevos llenos de esperanza realista y equilibrio verdadero. Cuando te sientes triste, solo y sin valor, recuerda que esos sentimientos son solo visitantes pasajeros en la vastedad de tu existencia. Los estoicos nos enseñan que no somos dueños de las circunstancias externas, pero sí del modo en que respondemos a ellas. Por eso el primer paso es aceptar lo que no puedes cambiar con serenidad. Al hacerlo, permites que la mente se libere del peso innecesario del sufrimiento. Luego está la práctica constante de distinguir entre lo que depende de ti y aquello fuera de tu control. Enfocar tus esfuerzos en tu actitud, tus pensamientos y tus acciones te coloca en el asiento del conductor de tu propio destino.
No se trata de negar el dolor o fingir fortaleza, sino más bien abrazar la realidad tal cual es, reconociendo que el valor auténtico surge al enfrentarte a ella sin resignación ni fuga. En momentos donde la tristeza parece un océano infinito y la soledad una prisión inquebrantable, los estoicos aconsejan cultivar una comunidad interior sólida. Esto implica nutrir valores profundos como la sabiduría, la justicia y la templanza dentro de ti mismo primero. Así creas un refugio interno donde ninguna tormenta externa puede derrumbarte completamente. Además, entenderás que tú eres suficiente por ti mismo, valioso no por lo que posees o logras externamente, sino por simplemente ser humano con capacidad para aprender y crecer a través de cada experiencia vivida. Cuando aceptas esta verdad fundamental, desaparece esa voz interna destructiva, capaz de convencerte falsamente sobre tu falta de valor. Su lugar lo ocupa un diálogo interno compasivo e inspirador, uno basado en hechos reales, no en juicios extremos o etiquetas dañinas. Recuerda también practicar diariamente pequeñas acciones conscientes. Agradecer aunque sea algo mínimo fortalece tu perspectiva positiva sin ignorar las dificultades reales presentes. Cuidar tu cuerpo con ejercicio suave o descanso reparador ayuda a equilibrar mente y emociones porque están estrechamente conectados. Hablar contigo mismo como si fueras un amigo cercano transforma el monólogo crítico en una conversación alentadora, donde reconoces cada paso adelante por pequeño que parezca. Todo este trabajo interior exige paciencia profunda, porque los cambios verdaderos nunca son inmediatos ni lineales, pero sí duraderos cuando parten desde ese núcleo valiente dentro. Al integrar estas enseñanzas prácticas basadas en principios estoicos, descubrirás poco a poco cómo se disipan esas sombras internas tan pesadas, dando lugar a luz propia, una luz basada no en fantasías, sino en aceptación clara y amorosa hacia ti mismo. Entonces entenderás finalmente qué significa ser fuerte realmente, no ausencia total del miedo ni tristeza, sino presencia consciente ante ellos, sin perder pie ni dirección firme hacia quien quieres ser hoy, mañana, siempre. Tu valía está intacta justo ahora, incluso si parece invisible bajo capas momentáneas difíciles, será descubierta nuevamente, porque vivir es precisamente ese proceso continuo lleno de contrastes, donde tú decides qué papel desempeñar con toda autenticidad posible.